Futura Suite presenta Pruebas psicométricas en la era de Internet. Psicometría moderna. Aprenda cómo crear una prueba psicométrica válida y confiable en 6 sencillos pasos. Importante. Comienza con psico. Es imprescindible que toda prueba que comienza con psico sea construida, interpretada y validada con la participación de psicólogos profesionales. Además, ¿contiene métrica? Es imprescindible que toda prueba que contiene métrica sea construida y validada con la participación de expertos en estadística. Métrica significa medir algo. Existen 4 tipos de pruebas principales: pruebas de conocimiento, destrezas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas, pruebas psicométricas, pruebas psicológicas. Vamos a describir brevemente cada uno de estos grupos de pruebas. Pruebas de conocimiento. Miden el conocimiento acerca de un tema. Ejemplos de pruebas de conocimiento son los exámenes que damos en el colegio o en la universidad para demostrar que conocemos el contenido de un tema o una materia determinada. Pruebas físicas. Miden la capacidad física de hacer algo. Un ejemplo de prueba física es el examen médico al que deben someterse los conductores para obtener el dictamen que los acredita como personas aptas para conducir un vehículo. Pruebas de destreza. Miden la destreza para hacer algo. Un ejemplo de prueba de destreza es la prueba práctica de manejo que deben efectuar los aspirantes a conductores para demostrar que poseen la pericia necesaria para poder manejar un vehículo en la vía pública. Pruebas psicotécnicas. Las pruebas psicotécnicas combinan la psicología con la habilidad técnica. Pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas son pruebas que miden aspectos psicológicos. Pruebas psicológicas, diagnósticos e interpretaciones psicológicas. Para construir una prueba psicométrica se requiere la participación de 4 grupos diferentes. El primer grupo son los expertos en la materia que pretende medir la prueba. El segundo grupo son los psicólogos. Los psicólogos aportan sus conocimientos en la construcción, elaboración, interpretación y validación de las pruebas. El tercer grupo son los estadísticos, quienes aportan sus conocimientos en la formulación de modelos matemáticos que permiten determinar la confiabilidad de las pruebas. El cuarto grupo son los informáticos, que aglutinan la información de los 3 grupos anteriores y producen programas computarizados que permiten aplicar las pruebas sin la presencia de los expertos de los 3 grupos anteriores. Tipos de pruebas. Existen 2 tipos de pruebas básicos: pruebas de norma y pruebas de escala. Las pruebas de norma. Las pruebas de norma comparan los resultados obtenidos de una prueba individual con normas establecidas o requeridas. Un ejemplo de pruebas de norma son los exámenes en el colegio, en los cuales se compara el resultado obtenido de un aplicante individual con una norma preestablecida, en este caso, la nota mínima que debe obtener un aplicante para pasar una materia. Pruebas de escala. Las pruebas de escala clasifican los resultados según escalas predeterminadas. Es decir, las pruebas de escala no son pruebas que se aprueban o reprueban. Son pruebas que permiten clasificar a los aplicantes dentro de ciertas escalas que se han predeterminado. Pasos para crear una prueba psicométrica. Para crear una prueba psicométrica válida y confiable, se deben seguir los 6 siguientes pasos. El primero es planear la prueba. Planear la prueba es establecer claramente el objetivo de lo que la prueba pretende medir. Si no tenemos claridad absoluta y precisión
acerca de lo que la prueba pretende medir, es imposible construir una prueba válida y confiable. El segundo paso es la construcción de los ítems. Los ítems son las preguntas que los aplicantes deben contestar para resolver la prueba. La parte más importante para garantizar la calidad de una prueba es la construcción de ítems que sean relevantes y pertinentes y concordantes con los objetivos de lo que la prueba pretende medir. De hecho, en una prueba psicométrica, la parte más costosa en la elaboración de la prueba es la creación de los ítems. El tercer paso es la definición de los resultados que se obtienen cuando los aplicantes contestan las preguntas que se presentan en los ítems. Debe haber mucha claridad, mucha concordancia, mucha correlación entre los resultados y las respuestas que dan los aplicantes al resolver los ítems. El cuarto paso es crear el formulario. El formulario debe ser claro, fácil de interpretar, fácil de navegar y fácil de manejar. El quinto paso es la administración de la prueba. Existen muchas maneras de administrar una prueba. Se puede administrar por medio de papel, se puede administrar por medio de una entrevista, se puede administrar por medio de una aplicación computarizada, por medio de una aplicación vía web. El sexto paso es evaluar la prueba. Evaluar la prueba consiste en determinar la validez y la confiabilidad de la prueba. Condición imprescindible. Se deben incluir expertos en el tema que se pretende medir en todos los pasos de construcción y evaluación de la prueba. Validez y confiabilidad. Toda prueba debe ser válida y confiable al mismo tiempo. Validez y confiabilidad son conceptos diferentes. Validez. Significa que los resultados de la prueba permiten medir de una manera precisa lo que se planeó al construirla. Confiabilidad. Significa que la prueba produce los mismos resultados cada vez que se aplica y no varía con el tiempo. Futura Suite es multicultural. Tenemos centros de desarrollo y creación de pruebas en 7 países de América Latina. Validez de Futura Suite. En Futura Suite efectuamos 2 grupos de validaciones. La validación de ítems es efectuada por nuestro equipo profesional de psicología en América Latina. Luego efectuamos 2 validaciones adicionales que son la validación predictiva y la validación concurrente. La validación predictiva se hace cuando se toma la prueba a una persona que no se conoce. Por ejemplo, un empleado nuevo, un cliente nuevo en una práctica de coaching. Al cabo de un plazo prudencial, que puede ser unos 3 meses, llamamos al aplicante y en conjunto con él validamos para determinar si lo que la prueba predijo es lo que percibimos, la realidad que vemos con este aplicante. La validación concurrente se efectúa cuando tenemos un aplicante a quien ya conocemos, un empleado actual que ya trabaja o un cliente de coaching a quien conocemos. En este caso, se efectúa la prueba y se puede proceder a la validación de manera inmediata. Confiabilidad de Futura Suite. La confiabilidad de una prueba se mide a través de correlaciones. Correlación significa la relación que existe entre 2 o más grupos de datos. Nosotros efectuamos una correlación por medio del coeficiente de Pearson. El coeficiente de Pearson determina la relación que existe entre 2 grupos de datos. En este caso, lo que nosotros relacionamos son los datos que produce la prueba al predecir el resultado con los datos de las validaciones que introducen los aplicantes al hacer la validación predictiva o concurrente. Cuando existen ítems que se alejan
por encima de ciertos parámetros que tenemos establecidos, los corregimos, los cambiamos o en último caso los eliminamos. Tenemos un proceso de calibración continua. El proceso de calibración continua que usamos consiste en que un psicólogo valida los ítems y valida los resultados aportados por otro psicólogo de otro país. El psicólogo que valida no conoce la identidad del psicólogo a quien está validando su trabajo. Y al mismo tiempo, el psicólogo que es validado no conoce la identidad de quien le está efectuando la validación. Esta calibración se hace a nivel multicultural, es decir, siempre el psicólogo que valida vive en un país diferente al psicólogo a quien le está validando el trabajo. Ventajas de Futura Suite. Futura Suite es una prueba moderna que tiene muchas ventajas. La ventaja más importante es que usamos ítems con frases completas. Existen muchas pruebas cuyos ítems son palabras sueltas. Las palabras sueltas se pueden interpretar de diferentes maneras. Podemos dar un ejemplo muy sencillo. Si yo le planteo, ¿cuál es la imagen que se produce en su mente cuando le digo la palabra triunfador? Una persona me puede contestar, un jugador de fútbol en el momento de meter un gol. Otra persona me puede contestar, un hombre de negocios en el momento de hacer una operación exitosa. Otra persona me puede contestar, un científico al hacer un descubrimiento que mejore la vida del ser humano. En fin, existen muchas interpretaciones. En Futura Suite usamos frases completas. Al usar las frases completas, estamos contribuyendo a que el aplicante tenga una imagen muy establecida, muy definida de lo que queremos comunicarle. Usar frases completas incrementa muchísimo el costo en la producción de las pruebas. Sin embargo, consideramos que es una inversión muy bien hecha, ya que nos permite mejorar muchísimo la precisión de los resultados que podemos entregar a nuestros aplicantes. Usamos un formulario tipo camino con obstáculos. Cuando se efectúan pruebas de escala, es conocido que los aplicantes tienen una tendencia a tener un decrecimiento en el nivel de atención que prestan a la prueba a medida que van progresando en la respuesta de los diferentes ítems. Nosotros presentamos una prueba que es equivalente a conducir un automóvil por una autopista iluminada, sin obstáculos, cuando de repente presentamos el primer obstáculo. Los obstáculos son las imágenes. Las imágenes son equivalentes a señales de tránsito que aparecen inesperadamente en la carretera, desvíos, etc. Estas imágenes no se computan en el resultado de las pruebas. Sin embargo, tienen una función muy importante, que es la de hacer que la persona vuelva a prestar atención, vuelva a concentrarse en resolver, en contestar las preguntas de una manera muy pertinente. Futura Suite interpreta al mismo tiempo el qué y el cómo sin costo adicional. Cuando usted adquiere una prueba Futura Suite, ya sea Futura Dev o Futura Diad, siempre le brindamos el componente sin costo adicional, es decir, usted obtiene 2 pruebas por el precio de una. Futura Suite es una prueba especial para coaching. Futura Suite es especialmente recomendada para ser utilizada en las sesiones iniciales de coaching, en las que se establece la alianza con el cliente, o en las sesiones en las que el coach descubre al cliente y el cliente se descubre a sí mismo. ¿Preguntas? Estamos para ayudar. Contáctenos a www.futurasuite.com
o info@futurasuite.com.